Buenas noches, gracias por estar conectados. Bienvenidos una vez más a este espacio que hemos generado. Continuamos con la miniserie Casas y el día de hoy el proyecto que nos van a presentar es la Casa Naranja Limón de los arquitectos Santiago Vaca y del arquitecto Daniel Moreno Flores. Hoy nos acompaña el arquitecto Santiago Vaca. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Gracias por aceptar la invitación. Hola Luis, gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Tú cómo has pasado? Bien, 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 divirtiéndome un montón en este espacio y con toda la gente que viene acá a contarnos los proyectos, Qué bien, aprendiendo un gracias. montón. Gracias por abrir este espacio para poder contar un poco mejor el proceso y verlo más de cerca, ¿no? Sí, 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 yo creo que lo importante es aprender también de la mano, de la voz del autor, ¿no? Porque muchas veces tú puedes ver la foto, pero te quedas, creo que esa falta esa explicación propia del autor que desarrolló la obra y en ese sentido creo que el espacio por eso ha ganado bastante aceptación. Y gracias por haber aceptado. Bueno, les voy a presentar a quien nos acompaña el día de hoy. Santiago es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en innovación tecnológica en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente profesor parcial en la Universidad San Francisco de Quito y profesor ocasional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha participado en diversos proyectos, generalmente en colaboración con otros estudios y colegas diseñando casas. Una vez más, Santiago, bienvenido. Y bueno, Gracias Luis. empecemos con una pregunta para ya ir entrando en la presentación del proyecto. Claro, Bueno, este proyecto lo desarrollaste conjuntamente con Daniel Moreno, ¿verdad? ¿Cómo sí. nació el encargo y cómo nació, sueles trabajar con él o suelen trabajar juntos? ¿Cómo nació esta colaboración y el proyecto? Eh, bueno, verás, un poco para poner en contexto las cosas, en el 2011 tuve la oportunidad de hacer pasantías para el José María y para el Daniel Moreno en la casa Los Algarrobos. Fue ahí donde le conocí y empezamos básicamente a trabajar y un poco a entender la forma de diseñar y de proyectar de ellos dos. Entonces ahí le conocí al Daniel y pues estuvimos trabajando ahí un año en la pasantía. Entonces ahí ya nos conocimos. Y después yo me fui a estudiar mi máster y cuando volví pues estaba justo en esa incertidumbre de qué hacer, qué, por dónde ir, por dónde empezar. Y cosas de la vida, un día le escribí al Daniel, empezamos a conversar y quedamos un día en tomarnos unas cervezas para ver qué se podía hacer, porque justamente él tenía varios proyectos, estaba con algunos encargos ya, entonces el tiempo le quedaba un poco corto y no quería rechazar algunos de esos proyectos. Entonces, a partir de ahí es que surge el acercamiento con el Daniel para este proyecto. Precisamente no, nos habíamos juntado para conversar de otro, pero finalmente ese no se concretó y salió este paralelamente, justo ahí de la nada. La casa está ubicada en Nayón, ¿verdad? La Sí, construyeron se en el año ubica en Nayón. 2017. Ajá. Ok. Y bueno, el encargo fue obviamente privado. ¿Cómo es Sí, la relación con el... Ajá. el Cuéntame. encargo un poco surge porque una pareja, es decir, unos esposos y su pequeño hijo, necesitaban ya salir del departamento que estaban arrendando y pues empezaron a buscar opciones. Ellos tenían la suerte de tener ya el terreno, era un terreno familiar que se dividía en tres lotes, entonces uno les correspondía a ellos y a partir de eso es que empiezan a buscar opciones. Y un poco en la presentación ya te voy a contar exactamente cómo va el encargo y cuáles son las condicionantes que ellos nos plantean en el proyecto y cómo abordamos este proyecto inicialmente. Perfecto, Santiago. Entonces, cuando tú gustes, podemos iniciar con la presentación. Perfecto. A ver, voy a compartir pantalla. Ahí estamos, Ujú. ¿no es cierto? Sí, Ya, sí, se ve perfecto. chévere. Dame un segundo. Ahí está. Bien. Entonces, como te comentaba Luis un poco, el encargo surge el momento en el que una pareja necesita independizarse ya de los arriendos, de esta dinámica de la ciudad, ¿no es cierto? Y buscaban ya una casa propia.
empezar a pagar las cuotas mensuales de cualquier cosa, pero que sea de ellos. Entonces, básicamente el terreno, como lo ves aquí, se ubica en Nayón. Es un terreno bastante alargado y la fracción del terreno que a ellos les corresponde es la mitad. Cuando ellos nos hacen el encargo, se habían comunicado primero con una empresa de contenedores. Entonces, más o menos dependiendo del presupuesto con el que tú cuentas, ellos te colocan los contenedores sobre una cimentación y te hacen agujeros para las puertas, para las ventanas. Si es que tienes más presupuesto, pues entonces te lo empiezan a adecuar al interior con acabados, dependiendo un poco de lo que tú buscas, ¿no? Entonces, un poco, la condicionante que ellos nos plantean era hacer una casa en contenedores, pero evitar un poco lo que está en la pantalla, ¿no es cierto? Es decir, no caer en este espacio genérico, blanco, con la típica ventana, la típica luminaria. Y más o menos lo que ellos buscaban, este es el terreno, y cuando nosotros hicimos el acercamiento y la reunión con ellos, esto fue lo que nos encontramos. Ellos ya habían buscado, ya habían dibujado en su terreno la proyección de los containers que les alcanzaba porque además tenían un presupuesto muy bajo. Entonces, la búsqueda era no caer en lo que ofrecía esta empresa que te coloca la casa según el presupuesto que tienes, sino más bien buscar un mix entre esa ventaja, por decirlo así, pero dándole una calidad espacial un poco más interesante. Entonces, a partir de esta precondición que ellos tenían, es que le contactan al Daniel Moreno en referencia a su casa RDP, que también fue hecha en contenedores. Entonces, a partir de eso surge el proyecto y el diálogo. El momento en el que nos plantean a nosotros el reto, nos plantean 3 condiciones que son, creo que, determinantes para que el resultado sea el que es. La primera es que ellos tenían muy poco presupuesto para realizar este proyecto, pero tenían la proyección de poder pagar con tarjeta ciertos materiales que se puedan en un futuro diferir con pagos a un largo tiempo. La segunda condicionante es que ellos vivían en Quito, tenían un departamento de arriendo y el contrato de arriendo se les vencía en 3 meses. Entonces, a partir de esto, ellos tenían que tener una casa diseñada en 1 mes, básicamente, y construida en 2. Como era una casa de contenedores donde el proveedor venía, te hacía la cimentación, con una grúa te dejaba los contenedores donde tú querías y te hacía los agujeros necesarios que tú pedías, la cosa era relativamente viable. Pero el momento en el que empezamos a analizar todos los costos, nos dimos cuenta de que el contenedor presentaba un gran problema y era precisamente su aislamiento térmico y acústico. Eso significaba que una operación tan rápida como comprar contenedores, colocarlos en el terreno y adecuarlos, básicamente consumiría todo nuestro presupuesto. Y es ahí donde empezamos a buscar opciones y es ahí donde surge un poco la conceptualización de este proyecto. Entonces, descartamos una opción de contenedores y empezamos a buscar qué elementos con unas características similares, pero más económicos, nos podían dar una ventaja. Entonces, empezamos a analizar los baldes de los camiones usados, que sería el dibujo segundo, lo cual nos presentaba un problema porque teníamos que colocarle una cubierta. Generalmente la estructura que tienen estos elementos era de madera y pues no sabíamos muy bien cómo iba a reaccionar. La tercera opción fue pensar en una caja, por ejemplo, la caja donde se importe un auto o una caja con unas dimensiones quizá mucho más grandes, pero igual teníamos el mismo problema. Es decir, el tema de cómo lo íbamos a trabajar, dónde lo íbamos a conseguir, cómo lo íbamos a transportar, era todo un reto. Pero había algo común en toda esta exploración y era que los elementos como el contenedor se caracterizan por tener 2 paredes muy largas
o en este caso, por ejemplo, unas paredes estructurales, y luego una sección mucho más corta, lo cual permite que la estructura del contenedor sea mucho más sencilla de resolver. Entonces, entendiendo esta lógica del contenedor, surge el cuarto dibujo, que como puedes ver son dos cerchas, ¿no es cierto?, que asumirían un poco la lógica de esta pared larga estructural y que al momento de colocar una adelante de la otra paralelamente se configura el espacio. Entonces ahí nos dimos cuenta que la cercha era posiblemente el punto por el cual atacar a este proyecto, porque después de haber hecho números nos dábamos cuenta que el contenedor, a pesar de ser una opción viable, nos comprometía un poco el resto de nuestras acciones. Y entonces surge una exploración en donde empezamos a ver cómo el contenedor te define ya un espacio, es decir, no puedes variar absolutamente nada de este espacio definido, es rectangular y punto, se acabó. El momento en el que nosotros entendíamos que esta pared o esta cercha estructural podía desfasarse o podía moverse, en lugar de utilizar contenedores, nosotros utilizábamos una estrategia de contener espacios, lo cual nos beneficiaba porque, por ejemplo, el cuarto no tiene la misma característica que el baño, y eso nos permitía a nosotros entender que cada espacio debía tener una característica. El momento de ponernos la camisa de fuerza del contenedor, esta opción era imposible. Y entonces es ahí donde surge esta idea de empezar a ver qué pasa cuando desfasas las cerchas, siempre manteniendo las paralelas una al lado de la otra, pero el momento en el que generabas los desfases, empezaban a pasar estos elementos en donde se definían espacios, pero también se definían espacios internos, externos, jardines, o sea, un montón de huecos con muchas posibilidades que los contenedores no nos daban. Y entonces a partir de eso se empieza a entender cuáles son las lógicas y necesidades de la familia. Como te cuento, es una pareja con un hijo y ellos buscaban una casa mínima. Entonces a partir de eso necesitábamos resolver 2 habitaciones, un baño completo, un baño de visitas, una cocina que sea vinculada básicamente a la sala y el comedor prácticamente se resumía en los mesones de la cocina o alguna cosa similar. Pero el momento en el que nosotros empezamos con esta idea, nos dimos cuenta de que además de esos espacios podíamos generar unos huecos que podían ser, por ejemplo, techados o con alguna lógica para generar espacios un poco ambiguos entre internos y externos. Y entonces empieza un montón de exploración. Como te comentaba, una de las condicionantes era que esto debía estar listo en 3 meses, por lo tanto, como ves, el diseño nos tomó 1 mes exacto y la construcción 2. Entonces, fue un proceso muy rápido en donde una de las búsquedas principales también era tomar decisiones contundentes que nos permitan avanzar en tiempo y además generar un módulo que nos permita como simplificar el trabajo. Entonces, en todas estas exploraciones, una de las búsquedas era ver cómo se colocaban las vigas, cómo se colocaba la cubierta, qué pasaba con las fachadas. Y un poco también entender cómo se iba definiendo el espacio. El momento en el que nosotros entendimos la lógica de la cercha, entendimos que al ser un elemento estructural no necesitaba tener unos apoyos directos al piso. Entonces, al tener la cercha, también teníamos la posibilidad de generar una casa que estuviera flotando. Y a partir de eso es que elegimos colocar en cada una de las cerchas un pilar, perdón, 2 apoyos y nada más. Un poco este es el resumen de todos los dibujos que hemos visto antes. Y una vez que ya habíamos entendido que el sistema funcionaba, que nos permitía generar espacios, que nos permitía configurarlos, empezamos a entender también cómo las fachadas y cómo la lógica estructural nos beneficiaba o nos perjudicaba. Entonces, este dibujo de acá muestra el estudio de las fachadas derecha e izquierda, porque al tener cerchas paralelas generábamos un efecto dominó.
de tal forma que nos dimos cuenta que en el sentido transversal de la cercha debíamos colocar pues unas diagonales, y es ahí donde empieza a estudiarse la casa en función de estructurar bien todo el sistema para que se configure como uno solo. Y empezamos también a entender cómo eso nos afectaba en las fachadas frontales, cómo nos generaba vidrios que podían ser un poco complejos de resolver, o cómo lidiar con esa gran diagonal que atravesaba de cercha a cercha. También entender cómo se juntaba un poco la lógica de la madera con el acero, e ir entendiendo los detalles ya constructivos que un poco el proyecto iba arrojando en el momento de la construcción. Y finalmente, aquí también podemos ver un resumen de todos los dibujos que se fueron produciendo a lo largo del proceso, porque como te digo, teníamos un mes y en un mes la planificación es casi nula. Lo único que pudimos definir con claridad fueron las estrategias que a la final fueron las que nos permitieron que la casa se resuelva. Un poco todos los dibujos que te he mostrado reflejan el proceso de la mano y del estar ahí haciendo cosas, ¿no es cierto? Pero este proceso iba muy ligado, en cambio, también a un trabajo manual de entender qué es lo que pueda suceder y qué es lo que pueda pasar. Casi que en la oficina siempre trabajábamos con lo que nos encontrábamos, entonces un poco estas maquetas lo que muestran es una exploración rápida de las ideas que se iban produciendo ese momento. Entonces, básicamente yo diría que la casa surge de esta maqueta, porque el momento en el que se encontraron estas piezas fue donde surge la idea de cómo generar este nudo que nos permitía introducir una madera o algún elemento para generar un bloqueo en la cercha. Y también nos permitió entender cómo al momento de generar los desfases, pues se generaban ciertos espacios que podían definirse con un jardín o con algún otro elemento exterior. Y a partir de eso, pues empezamos ya el proceso mucho más detallado. Creo que uno de los puntos claves en este diseño fue el entenderle a la casa básicamente desde la maqueta y desde el dibujo ya como un elemento constructivo. Entonces, como puedes ver, se realizaron las 7 cerchas que se planificaron en un inicio para una casa de aproximadamente 65 metros cuadrados. Y la maqueta se la hizo en una escala, me parece que 1.25, era casi que una casa de muñecas, pero lo que nos permitió entender esta maqueta era que cómo se resolvían los nudos de soldadura, qué pasaba con las longitudes, es decir, nos acercó muchísimo al proceso ya de la construcción. Y también nos permitió entender cómo resolver ciertas juntas o detalles específicos que en el momento que nos afrontamos a ellos ya no fueron tan terribles, porque como te cuento, la maqueta fue uno de los puntos claves. La lógica pretendía que teníamos un elemento estructural en acero, unas vigas de madera que conectaban estos elementos estructurales y posteriormente unos paneles que estaban en el alma de la cercha que nos permitían configurar paredes. La cercha, debido a las dimensiones en las que viene el acero, fue diseñada a partir de un módulo de 1.20 con una altura de 2.40. La cercha en total tiene 7 metros. 7 metros, porque lo que buscábamos era que podamos colocar rápidamente en el alma de la cercha los paneles estandarizados de triplex, de madera laminada e incluso de fibrocemento, que te vienen de 2.40 por 1.20. Entonces ese fue uno de los elementos principales que moduló la casa. Y entonces a partir de eso empezamos a ver nuevamente cómo las configuraciones espaciales iban generando diferentes zonas en la casa. También nos empezamos a preguntar cómo sujetar el acero con la madera y empezar a resolver muchísimos de los espacios, porque como ves, al desfasar las cerchas se generaban microzonas que teníamos que entenderlas bien para poder diseñar. Y además contábamos con un gran problema, que es el pasillo,
que nos generaba también un par de complicaciones al momento de articular todos los espacios. Entonces, finalmente hicimos la maqueta que terminó con estas imágenes, ¿no es cierto? Y que nos permitió entender cómo se vería ya la casa un poco más definida con los espacios y las diagonales y todo lo que nos permite estructurar bien el elemento. Entonces, al finalizar el mes, nosotros teníamos esta maqueta, un presupuesto tentativo, en donde ya más o menos sabíamos cuánto nos iba a costar el acero, teníamos contabilizadas la cantidad de fibrocementos o triplex que se puedan usar, y básicamente lo teníamos como muy claro los puntos de acción, pero teníamos una duda gigantesca. Y era que al trabajar con estas cerchas de acero, desconocíamos totalmente del peso. Para que tengas una idea, la varilla horizontal, que es la más larga, ¿no es cierto? Esta varilla de acá es de un diámetro de 3 centímetros y todas las verticales y diagonales son con un diámetro de 2 centímetros. Entonces, una de las preguntas más grandes era, bueno, ¿hacemos las cerchas nosotros? ¿Las mandamos a hacer? Si las mandamos a hacer, necesitamos un camión y una grúa que las coloque. ¿Y cómo las vamos a cimentar? Entonces, ahí surge una idea en donde con los sobrantes de estas varillas de 3 centímetros, nos daba la longitud justa para poder hacer unas cimentaciones de 1,50 m aproximadamente de profundidad y colocar a las cerchas en 2 apoyos que son estas H's que puedes ver en cada una de las cerchas que se apoyan. Un poco para agilitar el proceso de la cimentación, habíamos pensado en contratar estas máquinas que hacen estudio de suelos y que te generan una perforación para hacer la cimentación en un día, fundir al siguiente día y esperar a que venga la máquina, el camión con la grúa y coloque las cerchas una por una. Entonces, cuando se acabó ese mes, teníamos dudas gigantescas sobre cómo íbamos a llevar las cerchas, si las debíamos hacer nosotros o las debíamos encargar. Hicimos los presupuestos, nos asustamos un poco y finalmente trazamos nuestro diseño en el terreno. Puedes ver que varía bastantísimo de cómo ellos lo habían pensado a cómo se definió por ahora. Entonces, nos la jugamos, decidimos comprar el acero y cuando compramos el acero y llegó en los camiones las varillas, sucedió esto. Entonces, básicamente me hizo entender que de alguna forma íbamos a poder ser capaces de levantar las cerchas, así tengamos que conseguir unas 10 personas o más, pero que era algo factible y que se podía solucionar. Entonces decidimos empezar a prefabricar las cerchas y empezamos a trabajarlas como que si fueran elementos modulares con una lógica que variaba solamente para permitirnos el pasillo, pero a partir de esto nos dimos cuenta que algo que nosotros lo habíamos pensado que iba a tardar posiblemente una semana, se tardó 2 días. En 2 días teníamos 6 cerchas completamente fabricadas y colocadas en el piso. Entre 4 personas las podías levantar en el sentido horizontal como están en la foto, pero si ya querías elevarlas un poco más, la cosa se complicaba. Entonces, como te comentaba, una de las opciones era contratar estas máquinas para perforar como que si fuera un estudio de suelos y rellenar los huecos con hormigón y estas H's, que fueron los sobrantes de las varillas, de las cerchas. Finalmente no logramos contratar la máquina porque estaba en uso, entonces nos tocó hacer la cimentación a nosotros mismos, lo cual nos tardó otro día más. Y sucedió lo siguiente. Estuvimos al final 7 personas y con 7 personas cargar la cercha era demasiado sencillo. Entonces logramos colocar la primera cercha sobre las H's y entender qué era lo que sucedía.
Una vez que las colocamos, nos dimos cuenta que la soldadura iba bien, que todos los elementos se mantenían estables y se procedió con la colocación del resto de cerchas. Entonces, como te comentaba, una de las variaciones que teníamos en cada una de las cerchas eran estos desfases que nos permitían generar un pasillo con el cual todos los espacios se articulaban. Y finalmente, al tercer o cuarto día, nosotros ya teníamos toda la estructura de la casa colocada y ya distribuida, lista para empezar a colocar las maderas. Entonces, en ese sentido, íbamos súper felices y súper contentos porque aquello que nosotros pensábamos que nos iba a tomar 2 semanas, nos había tomado 4, y pues ya se podía empezar a ver la casa y se podía empezar a especular un poco qué era lo que iba a pasar. Luego pasamos ya a la siguiente parte, que era empezar a colocar las maderas para estructurar la casa en el sentido transversal. Y empezamos ya con este trabajo un poco más, más manual, lo entendimos a la tercera cercha, creo, cómo colocarlo. Hubieron varias cosas, pero al final logramos resolver los detalles y también logramos resolver cómo darle una pendiente a la cubierta mediante la elevación de las maderas y generando ahí una especie de caída mínima, ¿no es cierto?, para que el agua pueda fluir sin problema. Y entonces, más o menos al finalizar la primera semana de construcción o segunda semana, nosotros ya teníamos definida la estructura de la casa y tenía esta pinta más o menos. Entonces empezamos a darnos cuenta que íbamos a entrar dentro de los requerimientos de los clientes y sobre todo haciendo los cálculos ya de obra diarios. También estábamos un poco optimistas en el sentido de que el presupuesto nos iba a alcanzar. Entonces empezamos a definir elementos como la cubierta. Se definió una cubierta de PVC sencilla, barata. Como te cuento, los costos, el presupuesto de esta obra era bajo, pero se consiguió una cubierta que tenga un tratamiento acústico y térmico para que la casa no se convierta tampoco en un tambor o en un horno, ¿no es cierto? Y al finalizar, pues teníamos ya la cubierta al finalizar las 2 semanas aproximadamente y más o menos ya podíamos entender, ¿no?, cómo la casa se iba configurando en todo su sentido. Como te cuento, ahí se entiende un poco mejor la pendiente que tiene la cubierta para que el agua no sea un problema. También diferenciamos 2 espacios claramente: el espacio social, que corresponde a la cocina y a la sala, y los espacios de habitaciones ya como un poco más privados. Por esa razón la casa es como que se fracciona al final. Al tener un proceso tan corto de diseño, teníamos que dejar muchísimas cosas abiertas para el momento de la construcción. Eso quiere decir que en el momento en el que nosotros ya empezamos a definir la casa, los clientes la empezaron a entender mejor. Pasa algo curioso, y es que cuando nosotros les mostramos la maqueta, a pesar de que sí la entendieron y la vieron bien, no siempre tienes esta referencia tan clara de cómo va a quedar tu casa, porque a los arquitectos nos entrenan para entenderlo, pero a los demás les cuesta todavía un poco. Entonces ya cuando empezaron a ver su casa, ellos decidieron que en lugar de utilizar una plancha de fibrocemento o de triplex, era una mejor idea colocar estas duelas de pino en lugar de las tablas de las maderas estandarizadas que te había comentado. Y un poco a la final esta decisión también fue lo que marcó el estilo y la definición de la casa, porque nos dimos cuenta de que al poner estas maderas, pues también se notaba un poco la lógica del material, ¿no es cierto? La veta, la textura, y eso ya le daba un ambiente y una característica espacial diferente. Entonces empezamos a definir las paredes. Como te das cuenta de la maqueta a esta foto de acá, empezamos a darnos cuenta que las diagonales que se generaban en la cercha también nos permitían generar estas formas triangulares en las paredes o trapezoidales, lo cual nos pareció un
un acierto el momento ya de acercarnos a la obra, porque respondía también un poco a la lógica y al diseño. Entonces, finalmente, una vez que entendimos ya la lógica, decidimos cortar los espacios sobrantes, ¿no es cierto? Y el resultado que obtuvimos al final fue una casa ya con esta lógica triangular. Entonces, a partir de eso, se empezaron a generar estas imágenes, como puedes ver, ahí se le ve al pasillo. Se entiende a esto también como un diálogo entre el material, el acero, la madera, y tomamos una decisión que fue una decisión también un poco en función de lo que sucede en cada espacio, y es que quemamos la madera justamente donde iban los baños o las áreas húmedas para evitar que la madera sea comprometida y que se inmunice de alguna manera un poco mejor. Entonces, al final empezamos ya con una definición mucho más clara, ¿no es cierto?, de los espacios. Este de aquí es el cuarto máster. Y también un poco entendimos cómo el diseño de esta casa responde también un poco a la implantación. Como puedes ver, el sol le pega por los lados, es decir, no justamente por donde está la cercha, entonces la casa en ese sentido también se vuelve muy luminosa, y también al tener las dos ventanas orientadas en ese sentido nos permite generar una circulación que nos beneficia para que la casa no se vuelva tampoco tan caliente. Entonces ya más o menos al finalizar el primer mes, te diría un mes y un poquito más, teníamos esto. La casa empezaba a verse como un pabellón, las vigas del piso ya estaban preparadas para colocar las duelas, y lo que teníamos que empezar a resolver un poco también era cómo colocar las ventanas, pues al tener las varillas y ciertos elementos, el detalle constructivo se complicaba un poco. Entonces ahí más o menos empezamos a buscar opciones, había que resolver algunos detalles con algunas platinas para poder configurar y colocar el marco de la ventana. Y también empezamos un poco ya a entender cuál eran las lógicas de la casa y los detalles que se formaban específicamente en su diseño. Mucha gente se preguntará por qué la casa se llama Naranja Limón, y la casa se llama así porque uno de nuestros principales intenciones en esta casa fue que el material responda a su característica natural y a su característica original. Entonces, en ese sentido, la madera mantenía las vetas de la madera y se sentía como madera, y el acero buscábamos que presente esta característica única que es la oxidación. Entonces, para poder conseguir el color que ustedes ven en esta foto, utilizamos jugo de limón, lo exprimimos, lo mezclamos con sal, y entonces conseguimos esta oxidación, y por esa razón llamamos a la casa Naranja Limón. Entonces ahí puedes también ver un poco mejor cómo se resolvían los detalles de la cubierta para darle la pendiente. Y al final llegamos a esta definición de la casa. Entonces empezamos con un cuarto máster al lado izquierdo, seguido por el cuarto de su hijo, que es este más pequeño, y un baño completo. Como puedes ver, donde se encuentran los baños, y también como puedes ver hay unos triángulos en color negro. Estas son maderas que quedaron a la intemperie y por esa razón las quemamos para mantener mantener una mejor vida de esta madera que estaba un poco más expuesta. Un poco de las lógicas de la casa también fueron pensadas en una futura expansión. Iniciamos el proyecto con 7 cerchas. Finalmente se construyeron solo 6. Nuestra intención era dejar la 7ª colocada con el objetivo de que en algún punto ellos puedan agrandarse la casa o ganar espacios dependiendo de cómo vayan mutando sus necesidades. Y en el área de la derecha puedes ver el ingreso, un baño social, un cuarto de refrigeradora y despensa, y la cocina y sala que se configuran como una sola.
El pasillo, como lo puedes ver, sería solamente ese cuadrado central que te conecta desde la cocina hasta el baño máster y el cuarto. Estas son las dos fachadas. La fachada frontal, que es aquella que tiene la madera quemada en negro, es la fachada que menos responde a las lógicas de la casa. Como te había comentado, se planificó una séptima cercha, entonces por esa razón esta fachada es un poco diferente. Y la de abajo es la fachada posterior, que es así más o menos se respeta en el diseño original. Y estas, en cambio, son las fachadas laterales derecha e izquierda. Y como puedes ver de los dibujos o la investigación que se hizo acerca de las diagonales, el momento en el que ya colocamos las 3 diagonales que puedes ver en estos dibujos, nos dimos cuenta que la casa se rigidizaba mucho y entonces no era necesario cargarle de diagonales, así que finalmente quedaron esas 3. Y luego tenemos las secciones que, como puedes ver, siempre están orientadas hacia estos jardines o estos pequeños espacios que se generan entre el desfase de las cerchas, con el objetivo de que la naturaleza también ingrese al hogar. Finalmente, como en todo proceso de arquitectura, creo, hay veces que el arquitecto se vuelve un obstáculo para el cliente. Y está bien entender esto porque creo que a veces el cliente ha depositado toda su confianza, su vida y su trabajo en un sueño. Entonces, cuando el arquitecto empieza a ser una traba para esos sueños, generalmente se corta la relación. Nosotros llegamos a un estado, finalmente a los 2 meses culminados, de la casa con los vidrios colocados, pero faltaban todos los elementos como los inodoros, definir algunas instalaciones y trabajar ciertos detalles. Finalmente, los clientes decidieron hacer una pausa. Era necesario también hacer el alcantarillado, todo el elemento de instalaciones sanitarias, que ya se salían un poco del presupuesto que ellos contaban. Entonces se hizo una pausa en ese punto. Y finalmente los clientes la fueron finalizando a su gusto y a su manera a lo largo del tiempo. Entonces el resultado que ustedes van a ver al final ya es un poco la definición entre lo que nosotros pensamos y también lo que los clientes asumieron como algo de ellos. Como puntos positivos, yo creo que entendieron muy bien la lógica de cómo generar los jardines, ¿no es cierto?, que se iban a introducir en estos espacios del desfase, con lo cual llegamos a tener esto, ¿no es cierto? Ellos decidieron quitarle esta separación que nosotros habíamos definido entre espacio privado y espacio social en la cubierta, y al final también le colocaron estas mallas electrosoldadas entre las cerchas con el objetivo de que una hiedra invada todo ese espacio. Entonces, al final, un poco el resultado de la casa es la interpretación que nosotros dejamos en ellos y también cómo ellos entendieron nuestro pensamiento y nuestro diseño. Todas las plantas y todas las caminerías y todo lo que ustedes ven aquí, al final fueron ya definiciones propias, pero como puedes ver, uno de los objetivos principales era que la naturaleza se integre y esté dentro de la casa. Creo que un punto positivo, algo que a mí me gusta mucho, es la geometría que se genera al utilizar las diagonales y cómo se van generando contrastes entre los diferentes materiales. Y entonces al final, un poco lo que también sucedía era que no solamente la cercha servía para diferenciar espacios internos, sino que también te permitía seccionar jardines y dedicarle un jardín, por ejemplo, a la barbacoa y otro a un espacio más de pareja y otro más hacia el juego del niño y otro más hacia el área de la lavandería. De tal forma que la casa siempre se mantiene iluminada. La naturaleza siempre está presente al interior de la casa y siempre tratamos de mantener como las mejores vistas orientadas hacia el jardín o las partes con mayor interés.
Finalmente, los clientes estaban muy contentos, decidieron vivirle a la casa a su manera, lograron hacer un patio, le colocaron los caminos exteriores y este es el resultado del proceso al final. Entonces, creo que uno de los puntos principales fue entender a la casa como una receta, ¿no es cierto? Es decir, pones las cerchas, luego vienen las maderas y luego vienen los paneles y al final la cubierta. Y entonces al finalizar todo este ciclo, el resultado que obtuvimos fue una casa bastante acogedora. Los presupuestos siempre difieren un poco, tú sabes, siempre suben un poco más. Entonces, en ese caso, la casa sí costó al final un poco más, pero como te cuento, hubieron muchos elementos determinantes, como por ejemplo cambiar la madera en lugar de utilizar las planchas industriales. Y una vez que terminamos la casa, pues Cristian, que fue nuestro residente de obra, hizo esta maqueta más actualizada ya con las lógicas finales que se decidieron en el proyecto. Entonces, ahí estamos con un poco más de información técnica acerca de la casa, los colaboradores, los ilustradores, los fotógrafos y todos los que han intervenido en el proyecto. Eso sería. Santiago, no, gracias. Felicitaciones por el proyecto y gracias por la presentación. Creo que ahora ya viendo toda la explicación, entendemos mucho de cómo fue el proceso constructivo y de todas las inquietudes que tuvieron y cómo se plasmaron en el proyecto. Entonces, no me queda más que felicitarles tanto a ti como a Daniel. Y sí tengo un par de preguntas, igual ya te voy a hacer una pregunta que te han dejado aquí. Bueno, una de las cosas que quería preguntarte respecto a la casa y que obviamente es bastante particular es la estructura, ¿no es cierto? Digamos, de estas cerchas que tienen. Y en función a eso te quisiera preguntar, en este proceso de exploración que tuvieron y en la toma de decisiones de, ok, vamos a hacer la cercha como estructura, eh, ¿también se asesoraron de algún ingeniero o cómo fue esta exploración de cuestión a las cargas? ¿O fue más intuitivo o más de la experiencia que ya tienen? ¿Cómo fue ese proceso de decidir, ok, vamos a hacer esta cercha y no vamos a hacer, por decir, columnas de aquí, 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 aquí? Yo creo que es una decisión súper importante y radical que marca todo el diseño, ¿no? Claro, en ese sentido creo que puede ser un poco compleja la respuesta porque al tener presupuestos tan bajos no había la posibilidad de conseguir una opinión profesional de un ingeniero que nos pueda demostrar que la cercha funciona en su totalidad. Eh, en ese sentido nos la jugamos un poco y el diseño de la cercha tiene que ver un poco en función de lo que sucedería con las deformaciones de la varilla al tener esos dos puntos de apoyo. De ahí surgen las diagonales. Y de ahí el siguiente proceso que tuvimos para poder determinar que la cercha funcionaba era hacer una, porque como te digo, no es algo que tú buscas en un libro y encuentras y dices, ah, mira, voy a hacer esta cercha y la voy a poner dos puntos de apoyo y va a aguantar. Entonces, cuando hicimos la primera, nos dimos cuenta de que al levantarla, las fuerzas podían soportar y finalmente nos la jugamos, para serte sincero. Pero yo creo que obviamente el proceso también y la experiencia que tienen hizo que de alguna manera se la jueguen también con conocimiento de causa, ¿no? Porque si no también es como, bueno, levantemos la cercha a ver qué pasa, tampoco. Claro. O sea, dentro de eso, las pruebas en la maqueta también fueron un poco claves, porque como te digo, la maqueta fue uno de los elementos más importantes en el diseño, nos permitió entender lo que sucedía. Entonces ahí también entendimos que posiblemente al colocarle en la maqueta una fuerza, ¿no es cierto? Ya puedes entender cómo va a reaccionar la estructura. Ya en la realidad puede variar y puede ser diferente, pero sí te aproxima. Entonces, en ese sentido, sí fue también entender cómo se iban a solucionar los cordones de soldadura,
cómo se iba a apoyar, y por eso es que surgen las H's, porque precisamente tienen la dimensión exacta para que la cercha, que además cae justamente con una vertical, caiga ahí en la H y se pueda soldar con un cordón y generar ya una estabilidad mayor. Ajá. Pero lo que sí sucedió es que en el proceso, cuando habíamos ya colocado todas las cerchas y las maderas, empezamos a mover así las cerchas para ver cómo vibraban, para entender un poco la lógica de la casa, ¿no? También creo que nos la jugamos porque entendimos que la casa era muy ligera, era muy como tú, no sé cómo llamarla, pero es como hecha en alambre, ¿me entiendes? No hay tanta masa, entonces en ese sentido, pues tampoco nos estábamos arriesgando a tener un problema grave, ¿no? No, es que es súper interesante estos detalles que generan, ¿no? Al final, la cimentación y esta estructura en cerchas que configura toda la espacialidad y todo el diseño de la casa. Um, y, por ejemplo, en este sentido, nos contabas que la casa se llama Naranja Limón porque colocaron limón y sal en las cerchas. Ajá. ¿Esto es algo que investigaron o de dónde salió la idea? Claro, o sea, un poco la lógica hubiese sido dejar que el clima actúe a su manera, pero eso nos iba a llevar muchísimo tiempo hasta que consigamos el color que queríamos. Y al tener tan poco tiempo, buscábamos una forma de acelerar la oxidación, pero tampoco podíamos permitir que la oxidación siga y siga porque iba a destruir la varilla. Entonces, una vez que ya logramos el color que buscábamos, se le colocó un sellador me parece que era un sellador plástico, ¿no es cierto?, que permitía que se detenga ya la oxidación y se mantenga ya fijo el color que conseguimos. Al final la tonalidad del color sí varió porque esta laca sí le opaca un poco al color naranja, pero cuando le ves a la casa en un buen día de sol, sí resalta el color del óxido. ¿Y cómo fue esta relación con el proceso de diseño con los clientes cuando dijeron que íbamos a colocar estas cerchas? Porque muchos clientes te van a decir, yo creo que fueron bastante, un cliente es con mente abierta, ¿no? Porque si tú le dices, bueno, vamos a colocar esta pared así, te dicen, no, si no es, hay clientes que te dicen, si no es bloque, no sirve, por ejemplo. Entonces, ¿cómo fue esa relación con ellos, ¿no? Eh, bueno, primero teníamos dos retos gigantescos. El primero era sacarles de la cabeza el tema de los contenedores. Nosotros los descartamos el primer día de diseño porque ya nos dimos cuenta de que iban a requerir muchísimo esfuerzo y trabajo. Entonces, el primer reto fue sacarles la cabeza el tema de los contenedores. Y un poco lo que nos ayudó fue esta explicación que les comentaba al inicio, ¿no es cierto? Cómo analizamos el contenedor, luego el camión, el balde de un camión, luego una caja y luego el elemento estructural, la cercha. Y otro elemento determinante que a ellos les permitió acceder a esa idea fue la maqueta. Como te digo, la maqueta era una casa de muñecas, entonces el hecho de verla grande, de poder entenderle, de verle, de jugar con ella, les permitió a ellos tomar la decisión y jugárselas también al final. Y bueno, interesante también lo que nos contabas al final, ¿no? Que ellos terminaron, digamos, dándole su toque también a la vivienda al terminar la casa. Y las fotos que nos mostraste de cuándo son, tal vez son bastante actuales. Las últimas fotos de la casa terminada fueron aproximadamente un año después de que nosotros terminamos. Eso quiere Wow. decir que nosotros terminamos en el 2017 y un año después les fuimos a visitar para ver cómo había terminado el proyecto y ahí fue que tomamos esas fotos, ajá. Entonces pasó un año en donde ya le habían vivido a la casa, es decir, ya la tenían como muy definida en función de su forma de habitar. Perfecto, Santiago. A ver, dos son un par de preguntas que nos han dejado. Bueno, bastantes felicitaciones, saludos, etcétera.
Jonathan, Fernando, a la final nos podrían decir cuál fue el costo aproximado para generar una vivienda de este tipo. Eh, Más o menos para que tengas una idea, yo creo que la casa, no te podría decir porque como te cuento, el proceso en ese sentido económico fue mucho más manejado por los clientes. Nosotros no tuvimos tanta posibilidad de controlar los gastos, ya que muchos de esos gastos también se hicieron con tarjeta de crédito con el objetivo de diferir a largos plazos y poder ir pagando la casa de a poco, pero yo creo que aproximadamente unos 30.000 para los 65 metros cuadrados. Muy bien. Santiago Guerrero, ¿cuáles son las normativas o qué reglas de construcción existen en el Ecuador al hacer este tipo de vivienda? En ese sentido, el tema de la normativa es muy, muy complejo porque creo que una casa así sería muy difícil de aprobarla. Lamentablemente, no, o sea, hay que entender también un poco cuál es la labor del arquitecto en ese sentido, porque cuando el cliente te plantea algo en donde el presupuesto es nulo, en donde no hay tiempo, o sea, imagínate, en 3 meses posiblemente podrías esperar la aprobación de la Ya, casa y el permiso de construcción. acá. Entonces, en ese sentido se vuelve inviable. Si una persona que tiene una necesidad tan pronta de construir algo, eh, es muy difícil que te lo vayas por un tema legal y de permisos y con toda la... Entonces, en este caso, la casa también está pensada en función de no generar un impacto en el terreno. Como puedes ver, si es que se debe desmontar esta casa, es simplemente cortar las cimentaciones y levantarla por poco con una grúa. Ahora sí. Entonces, un poco también tiene que ver con la escala del proyecto o la magnitud del proyecto que tú planteas. Y en ese sentido, el tema de la normativa creo que sí debería recoger este tipo de intervenciones como un elemento que puede ser un aporte más que esta cosa de no te voy a multar porque no le pusiste la puerta de tanto y porque, ¿me entiendes? No, no va por ahí. O sea, esta no es esa búsqueda. Sí, 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 yo creo que este es un gran ejemplo de una crítica también y un aporte, como dices, ¿no? A la normativa que nos rige, que ayer en la charla de ayer Juan Pablo nos decía estos bloques seguidos, si tú sigues la normativa va a terminar así, más claro. ¿No es cierto? Entonces Claro, ah, tal cual como decía Pablo, que, o sea, puedes elevarte la casa a los pisos que quieras siempre y cuando le pongas, ¿no? acá. Entonces, o sea, hay que cuestionarse también un poco cuál es la lógica de la normativa y el por qué. Claro, estaría completamente de acuerdo cuando sea una casa que de repente crece 5 pisos, le tapó al vecino, no dejó un retiro. Entiendo que ahí el tema de la normativa sea un punto principal, pero cuando es algo así, creo que hay que replantearse por dónde va. Sí, 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 seguro. Y aparte, como dices, en los 3 meses seguro esperabas la aprobación de los planos. O sea, Ajá. no tenía sentido. Um, Patricia Viracocha, ¿cuál es el confort térmico de la vivienda? Bien, ese creo que puede ser uno de los puntos también críticos del proyecto, ¿no es cierto? Cuando lo ves, te puedes asustar y puedes decir cuál es el confort térmico y qué va. Pues bien, el tema del calor, estamos en Nayón, es mucho más caliente que Quito, creería yo, y en ese Ujú. sentido el tema de la casa va bien, porque al hacer calor sí puede ser que la casa se caliente, pero al tener la opción de ventilación cruzada, el tema de la noche puede ser un tanto más complejo, pero yo creo que cuando tienes un presupuesto tan bajo para plantearte una casa, la solución está en comprar más cobijas. Creo que va un poco por ahí. Pensándolo y haciendo la comparación en función de lo que hubiese pasado con el metal y el contenedor. El contenedor se hubiese vuelto un horno en el día y en la noche un congelador. La madera, al tener 3 centímetros de espesor, que es lo que tiene, al menos tiene ya un componente térmico mayor, con lo cual el clima de la casa es bastante bueno.
Sé por los comentarios de los clientes que es calurosa y en la noche es un tanto fría, pero como te digo, cuando tienes un presupuesto limitado, pues las opciones en térmicas y acústicas también son un tanto limitadas. Sí, sí, sí. Aparte creo que, imagínate lo que hubiera implicado hacer solo digamos, como los amigos de ArcBio que hacen los estudios de bioclimática, chuta. Otros 3 meses solo en eso. Exactamente. No, Otro no, tres, no. ajá. Y claro, sería increíble poder hacerle el estudio de transmitancias y toda la cosa climática para entender cuál es la ventaja y desventaja de la casa en sí, pero eso, como te cuento, ya puede ser un tema mucho más complejo de resolver, mucho menos en un mes, me parece que sería muy difícil. Sí. Ajá. Oye, pero me parece interesante que, por ejemplo, ya una vez construida la casa, podrían hacer como esos análisis también estructurales, porque incluso yo creo que puede ser un aporte interesante ok, una vez construido esto, estos son los análisis que encontramos, entonces creo que puede ser también un aporte el que puedan hacer tal vez un análisis post, una vez ya construida, ¿no? Sí, ¿Quién? uno de los puntos que a mí me parece muy interesante de la casa y que se relaciona un poco también con lo que yo estudié es cómo el sistema constructivo puede generar una innovación o cómo puede dar luz verde a una nueva interpretación y nuevos diseños y que pueda ir mutando, ¿no? Claro, eso podría ser interesante entenderlo un poco más a fondo. Ujú. Bueno, de ahí María Camacho nos hace es una pregunta igual referente al clima y a sistemas que pudieran... A ver, te pregunta si tienes aire acondicionado o alguna estrategia de temperatura adicional. No, No. contamos netamente con la ventilación cruzada, hay varias ventanas, la mayoría se abren, entonces eso nos permite mantener bien la casa. De ahí, Ujú. si es que los clientes decidieron ponerle aire acondicionado al final, no estoy seguro. Me parece que no. Creo que Oh, lo máximo que hicieron fueron comprar unos calefactores para la noche, de estos de pedestal, me parece. Ajá, y nada más. perfecto. Y bueno, la pregunta que te respondiste, tal vez algo más corto, dice John Marisaca Benítez. ¿Se hizo un análisis estructural para el diseño de las cercas? Sí, no, lamentablemente no hay no tenemos esos cálculos exactos. Sí. No, Santiago, súper interesante el proyecto. Creo que y qué bueno que lo hayan construido al final, porque muchas de estas exploraciones que a veces se hacen terminan o en maqueta, como las maquetas que nos mostraban, o en una idea. Pero creo que el aporte de la casa es precisamente eso, que esta exploración termina siendo construida y puede ser un aporte en todos los sentidos. Sí, en ese sentido, o sea, nos gustó muchísimo el proceso. Como te digo, fue tan rápido, fue tan veloz todo, pero a la vez también nos permitió entender que con quizá un poco más de planificación, esta forma de buscar estrategias contundentes que sean como, haces un hueco, pones cimentación, haces una cercha, la cargas, es como, o sea, este proceso nos permitió entender que la arquitectura de alguna forma, cuando la interpretas, la planificas y buscas esta coherencia, resulta mucho más fácil de ejecutar. Ajá. Sí, 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 yo creo que eso es un gran aporte, ¿no? Como te decía, muchas veces cuántos proyectos no se quedan o porque el cliente al final no da el sí, se quedan como en una maqueta y creo que para todos los arquitectos sabemos lo difícil que es construir algo así. Entonces, en ese sentido, felicitaciones también y qué bueno que el cliente les haya dado el sí. O sea, creo que es un gran aporte para todos. Sí, era interesante ver cómo poco a poco les iba emocionando y nos comentaban que durante el proceso invitaron a varios amigos a conocer cómo iba su casa, porque pues para ellos era una ilusión muy, muy grande tener su casa propia, ¿no? Entonces, cada vez que iba alguien era, pero, ¿cómo esto es una casa? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde están las columnas? Claro, claro, seguro, seguro. Uf. Claro, cuando llegaban, o sea, los proveedores a dejar una ventana o cosas así, eran como, pero ¿y dónde está la casa? ¿Qué es esto?
Ay, ay, no, me imagino, porque obviamente si para nosotros es algo interesante, imagínate, para otras personas es como, ¿y eso cómo va a terminar siendo? ¿Qué va a pasar ahí? Seguro. Claro. Santiago Guerrero, dirían que ese límite de tiempo del que nos hablas ayuda mucho a la creatividad, o les ayudó mucho en la creatividad en el proceso de diseño. Yo creo que precisamente la creatividad definió este proyecto el momento en el que nos plantearon las condiciones más duras. ¿Por qué pasa esto? Porque yo creo que cuando te dan muchas libertades, la creatividad se corta. Es decir, sabes que puedes hacer mucho, pero no sabes por dónde empezar. En cambio, aquí no había por dónde especular, aquí había que definir, aquí había que tomar decisiones instantáneas, aquí había que hacerlo ya. Entonces, creo que la creatividad en realidad parte el momento en el que nos dicen tenemos poca plata y tenemos 3 meses. Uf, Y claro. queremos una casa en contenedores. Entonces nos dieron como estos puntos que, claro, no sé, cualquier persona puede considerar que son puntos muy determinantes o difíciles para empezar, pero creo que la interpretación que le dimos nos permitió a nosotros, primero, convencerles a los clientes que nos crean y después poder ejecutar lo que habíamos imaginado. Sí, completamente de acuerdo. Creo que eso es el puntazo que se mandaron, ¿no? Eh, bueno, Santiago, no sé si tienes alguna palabra final, tal vez, Eh, o Nada algún... más que agradecerte, Luis. Gracias por el espacio. Siempre es chévere poder compartir y también un poco poder recordar el proceso porque siempre te olvidas de ciertos detalles, de ciertas cosas. Entonces, el poder volver a ver la casa sí me da mucha ilusión en el acordarme de estos detalles que te cuento, ¿no? Como el hecho de tener que correr para salir en los 3 meses, el hecho de tener que volvernos un poco locos con muchas especulaciones, pero que al final cuando vimos la casa fue fue increíble, o sea, nos encantó el resultado. Bueno, de mi parte, gracias a la gente que se conectó. Una vez más, gracias a ti, Santiago, por haber aceptado la invitación. Un gran proyecto, te felicito. Igual para Daniel, mis felicitaciones. Y qué bueno que lo hayan podido construir. Me parece genial, un gran aporte desde muchas áreas para todos los arquitectos. Y creo que en ese sentido, la gente que está trabajando con la normativa debería repensar cosas, ¿no? Y no, te agradezco una vez más. Gracias a la gente que se conectó. Y vamos bien, me encanta el espacio, creo que hayas aceptado venir y seguimos aprendiendo y gracias por haber Gracias, venido. Luis. Cuando quieras, encantado. Chévere la conversación y qué bueno que abras estos espacios porque son muy necesarios para no solamente acercarte a ver cómo piensan otras personas, sino también a ver procesos, resultados y otros caminos que quizás no consideras. Sí, lo más lindo es Gracias. que se aprende desde muchas áreas, ¿no? No solo del proyecto como tal, Claro. sino también desde la opinión, desde este proceso de diseño, etcétera. Una vez más, gracias a la gente que se conectó. El video quedará cargado hoy en YouTube y nos vemos la siguiente semana igual con esta miniserie de casas construidas. Gracias, hasta la siguiente. Gracias a todos por conectarse y por ver la casa. Les agradezco mucho.